Y para nosotros de verdad sería una gran bendición y un gran placer recibirlo o verlo entrar por las puertas de la casa del Señor. Y para recordar, pues sabemos que tenemos el servicio de alabanza y adoración los domingos en Cintiana a las 10 de la mañana, en París a las 4 de la tarde. Que tenemos servicio de adoración y alabanza en Cintiana a las 7 de la noche los días lunes y en París los días viernes a las 7 de la noche, pero si usted desea orar y tener esa comunión íntima con su Señor, que no la puede tener en su casa, tal vez por el trabajo, etcétera, etcétera, a las 6 de la tarde las puertas en París están abiertas para orar. Tenemos servicio de oración en Cintiana los días martes a las 7 de la noche. El último viernes de cada mes tenemos una vigilia dirigida por nuestros jóvenes, de gran bendición. Si hay jóvenes en su casa, tráigalos, mi amado hermano. De verdad, nuestros jóvenes necesitan de la dirección y de la guía del Señor, de esa fuerza del Señor. Y el tercer sábado de cada mes tenemos un tiempo de oración y ayuno en Cintiana desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Un tiempo precioso en que podemos compartir la palabra, podemos conocer quién es nuestro Dios a través de ella y aferrarnos más a ella. Hermano, es una vez al mes, son 12 veces en el año, no es tanto. Venga, disfrute, busque del Señor, llénese, como dicen por ahí, agarre el buste. Así es que es la palabra, esa fuerza, ese empuje para seguir con las luchas diarias de nuestra vida. Así que todos, absolutamente todos son bienvenidos. Y como hemos orado y como ya hemos cantado y alabado al Señor, vamos a inclinar nuestro rostro y solamente ore por la palabra de Dios y por el mensajero. Señor, gracias. Gracias por este tiempo precioso. Gracias por permitir que nos volvamos a ver, que nos abracemos, que podamos sentir tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Gracias por esa gracia inmerecida. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia que son nuevas cada mañana para nosotros. Señor, tu palabra va a ser expuesta. Tú sabes a veces las luchas que tenemos cuando traemos un mensaje, aún con nuestros propios pensamientos y aún con nuestras propias ideas, Señor. Pero tú has dado el mensaje, Dios, y aquí estamos. Siervos inútiles somos. Eso solo es por tu gracia, solo es por tu amor, solo es por tu misericordia que nosotros podemos pararnos delante de un pueblo santo, de un pueblo al que tú amas, Señor, y al que tú quieres de regreso en casa y poder exponer tu palabra. Así que gracias, Señor, por eso. Permite que tu palabra sea esa lámpara a nuestros pies, que alumbre nuestro caminar y que disipe las tinieblas a nuestro alrededor y que podamos crecer en ella, gozarnos en ella, deleitarnos en ella. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, este es el cuarto mensaje de unos mensajes que hemos traído sobre la vida que agrada a Dios. En otras palabras, una vida auténtica, una vida cristiana, no una vida de parecer, sino una vida de ser. Auténtico cristiano en el Señor. Y hemos hablado de muchas cosas, empezamos hablando de lo que era la vida, de cuál era la vida que Dios nos da, de cómo esa vida se perdió por la desobediencia del hombre, de cómo Dios en su amor y en su misericordia estableció el plan para restaurarnos esa vida y cómo el Señor Jesucristo llegó, se encarnó, llegó y tuvo un ministerio, caminó por esta tierra y nos enseñó a cómo vivir esa vida que agrada a Dios. Y cómo después de que Él se fue, nos dio su Santo Espíritu para que nos la recuerde,
para que nos la escriba en nuestros corazones y para que nos guíe a vivir y a hacerla todos los días de nuestra vida. Y cómo, mis amados hermanos, nosotros podemos fundamentar la vida. De todo esto hemos estado hablando en estos mensajes anteriores. Y ahora el mensaje que traemos es agradando a Dios en medio de las luchas. Porque la cosa no es fácil y todos lo sabemos. Se van a levantar cosas que nos van a querer impedir que nosotros llevemos una vida agradable a Dios. Y eso nos va a causar lucha. Y muchas veces en las luchas fracasamos. En las luchas caemos. Y si no estamos preparados, si no sabemos contra lo que estamos luchando, contra lo que estamos peleando, nos vamos a quedar en el piso y no vamos a poder levantarnos. Y por eso ves que en esta tarde vamos a estar hablando un poco de esas luchas que nosotros tenemos para terminar en el próximo mensaje, que todavía no sé cuándo va a ser, pero con la victoria en el Señor Jesús. Vamos a buscar en la palabra del Señor y vamos al libro de Romanos. Romanos está exactamente después del libro de los Hechos. Y vamos a buscar el capítulo 7. Yo quiero que usted se quede ahí sentado. Yo voy a leer la palabra despacio, pero quisiera que usted lo hiciera de una manera especial. Que al leer la palabra usted ponga vida y corazón. Y que cada palabra o cada expresión que usted lee, usted trate así rapidito de ver su vida a través de lo que usted está escuchando. Y si a usted le ha pasado algo de esto. Romanos 7, y vamos a leer del 15 al 24. ¿Estamos listos? ¿Todos lo tenemos? Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Sabe eso usted, hermano? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, ¿sabía usted que el pecado mora en usted y en mí, aunque caminemos con el Señor? Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y repitamos todo esto juntos. El verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gloria a Dios. Pueden cerrar su Biblia, mis amados hermanos. Póngale una ceñita, manténgalo abierto, porque vamos a estar utilizando y vamos a volver en algún momentito determinado a la porción que leímos. La carta a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo, el hombre que Dios utilizó y a quien Dios le dio una sabiduría y una inteligencia, que fue el que mejor nos entregó las enseñanzas y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos libros de la Biblia fueron escritos por el apóstol Pablo?
bastante, ¿verdad? Así que no es solo uno. Esta carta del apóstol la escribió con un propósito fundamental y básico, aunque dentro, alrededor de ese propósito, habían otros. Y el propósito fundamental del apóstol Pablo para escribir la carta a los romanos es enseñar y defender el evangelio de la justificación por la fe y la nueva vida en Cristo. Aparte de eso, pues buscaba la unidad entre el creyente judío y entre el creyente gentil. Y luego también, si ustedes la leen o la conocen, el apóstol Pablo buscaba preparar su viaje a Roma para poder extender todo el evangelio en Roma y, si es posible, llegar hasta por allá, hasta por España. Y en el capítulo 7, el apóstol empieza a hacer una relación entre el creyente y la ley. Pero en el pasaje que leímos, el apóstol nos presenta o trata de explicarnos una especie de tensión, de lucha, de conflicto que se da en el hombre cuando quiere hacer el bien, cuando quiere hacer lo que le agrada a Dios, cuando quiere hacer lo que es correcto y se encuentra en un momentito determinado de su vida que está haciendo lo contrario. Se da cuenta que está haciendo lo que no agrada a Dios, lo que no es correcto, e incluso, dice el apóstol Pablo, lo que aborrezco. Ese conflicto, mi amado hermano, muchas veces, y en muchos casos, nos lleva a nosotros y a muchos cristianos a angustiarnos y a frustrarnos cuando vemos nuestra propia debilidad frente al pecado. Ese conflicto es el que, mis amados hermanos, muchas veces lleva a los que están allá afuera, no lo conocen, pero los que estamos adentro y que lo conocemos, es el que nos lleva a decir en un momentito determinado que vivir una vida agradable a Dios es difícil, y algunos creen que es imposible, y por eso vienen. Este conflicto es la razón por la que muchos entran por la iglesia, se saltan y gozan con su primer amor, pero luego, pasado un tiempo, se desaparecen. ¿Por qué? Porque no saben bregar con esa lucha interior que tienen. No la entienden, no la conocen, no saben qué hacer con esto. ¿Y por qué? Dice Pablo. Y se acuerda Pablo que Pablo se acuerda que les está hablando de la ley, y entonces aquí vuelve a entrar a la ley y dice, cuando yo hago esto es porque sé que la ley es buena. La ley es buena porque me muestra el pecado, porque por la ley yo sé que yo no estoy haciendo lo correcto. Pero aquí hay un problema. La ley me muestra el pecado, pero no me da el poder para vencer el pecado. Y el apóstol Pablo sigue hablándonos a lo largo de todo el pasaje que leímos sobre todas estas cosas. Ahora mi pregunta es, ¿en alguna ocasión se ha encontrado usted en una situación parecida? ¿En alguna situación, mi amado hermano, usted se ha encontrado que usted quiere hacer el bien y que de repente no está haciendo el bien, sino que está haciendo el mal? Y que está haciendo lo que aborrece y lo que no quiere, que usted mismo no quisiera hacer eso. La Biblia reconoce esta lucha. Y nosotros, si la Biblia nos la muestra en grandes hombres de fe de la Biblia, la podemos ver en Abraham, la podemos ver en Jacob, la podemos ver en Moisés, la podemos ver en Gedeón, la podemos ver en muchos de los profetas del Antiguo Testamento. Y en este tiempo de la gracia, aquí tenemos al apóstol Pablo, que nos está hablando de este conflicto, y no nos lo está diciendo, mis amados hermanos, como que alguien se lo contó a él. ¿Le pusieron atención al pasaje? Él no está diciendo, alguien me dijo que hay este conflicto. Él dice, encuentro esto y no lo entiendo, en que queriendo hacer el bien, hago lo que no quiero. El apóstol Pablo nos está relatando como un testimonio personal de que le pasó a él, y que como le pasó a él, le puede pasar a usted y me puede pasar a mí.
¿Y por qué Dios permitió y le enseñó y le reveló al apóstol Pablo todo este conocimiento? ¿Y por qué permitió inspirarlo para que lo escribiera aquí en la palabra y que pudiéramos nosotros ahora leerlo y entenderlo? ¿Cuál es la razón? Para que nosotros y todos aquellos que nos han precedido y los que vienen delante de nosotros puedan entender el cómo y el por qué estas luchas se dan. Y que podamos estar vigilantes, que podamos estar despiertos, que podemos estar, como la palabra nos dice, ahí, bien despiertos sobre todas aquellas cosas que se pueden levantar y que quieren quitarnos a nosotros la bendición de hacer el bien y lo correcto y lo que agrada a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por este mensaje. Porque de verdad, mi hermano, la palabra es como una espada de doble filo que tanto edifica al que le escucha como al que la trae. Y yo le soy sincera, he llorado y hemos llorado delante del Señor preparando estas cosas a veces. Y pensamos una cosa y pensamos una otra. Y a veces, como dice el apóstol, a veces nos frustramos y nos angustiamos. Así que el tema para ahora es agradar a Dios en medio de las luchas. El pasaje que leímos nos enseña ese conflicto. No lo inventamos nosotros. Fue una experiencia que Pablo nos lo narra y que lo podemos ver a lo largo de los grandes, en la vida de los grandes hombres de Dios. Y también nos revela este pasaje la impotencia del hombre natural para luchar contra el pecado. ¿Y cuál es una de las primeras grandes luchas que el cristiano tiene? Todos. Desde el más grande hasta el más chiquito. Desde el que tiene 50 años en el Evangelio hasta el que tiene 1. Del que ha pasado años y años quemándose las pestañas y gastando el cerebro estudiando la palabra de Dios, hasta aquel que ahora en la mañana aceptó al Señor. Esa lucha la tenemos todos. Aquí no es cuestión de que nadie me va a decir, a mí no, yo no la tengo. Esto es para todo creyente. ¿Cuál es esa primera lucha? El pasaje nos lo dice bien claro. Es la realidad de nuestra naturaleza caída. Si va usted al pasaje, Pablo empieza diciendo claramente, esto no lo entiendo, en el verso 15. Pablo dice, no entiendo por qué cuando quiero hacer lo que yo quiero o lo que es bueno y lo que es agradable, lo que es correcto, yo hago lo contrario. Hago lo que no quiero. Y Pablo dice, no lo entiendo. Y luego dice, la ley es buena. Ya lo mencionamos, porque me revela el pecado, pero no me da poder contra esto. Y en el verso 21, Pablo hace como un resumen de todo lo que ha venido hablando. Y dice el verso 21, y así que, queriendo hacer el bien, yo hallo esta ley. ¿Y cuál es la ley? Que el mal está en mí. Me doy cuenta que yo quiero hacer la ley de Dios. Me doy cuenta que el hombre, que yo deseo hacer lo bueno y lo correcto, pero entiendo y queriendo hacer eso bien, me doy cuenta que el mal está en mí, que el pecado está en mí y que cuando yo hago lo que yo no quiero hacer y cuando yo hago lo que yo aborrezco, no soy yo, es el pecado que mora en mí el que hace eso. Una buena noticia, ¿verdad, mi amado hermano? Que no soy yo, sino que el pecado que mora en mí. Pero tampoco lo tomemos como pretexto para pecar y pecar, porque como no soy yo, pues entonces sigo por ahí pecando. Pero como es el pecado el que me hace pecar. Tampoco es por ahí que el apóstol nos quiere decir esto. Cuando Pablo dice, hallo esta ley, aquí la palabra ley no se está refiriendo a un precepto, a una norma, a un estatuto establecido por Dios en su palabra. Aquí la palabra ley se está refiriendo en este pasaje, en este momentito que Pablo dice, hallo esta ley, se está refiriendo
a una inclinación, a una disposición, a una tendencia natural que hay en nosotros de hacerlo mal. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces hasta los niños pequeñitos hacen cosas malas? Y uno dice, no, pero si este muchachito solo tiene 6 años y no entiende lo que es lo bueno y malo, ¿y cómo fue a ponerle el pie al otro que iba corriendo para que se cayera? Porque esa es una tendencia que está ya en uno, por esa. Así que hay dos fuerzas en nosotros. Una fuerza que nos inclina a hacer el bien, a obedecer a Dios, y la otra que nos inclina a hacer el mal. ¿Sabía usted eso? Y nosotros las conocemos. Cuando hablamos de la fuerza que nos inclina a hacer el mal, o la ley que hay en nuestros miembros, como dice Pablo, hablamos de la naturaleza caída. Hablamos del viejo hombre. Hablamos ¿de qué más? De la carne. Porque ya vamos a ver que Pablo lo menciona por ahí. Y cuando hablamos de la naturaleza que nos lleva a Dios, a obedecer a Dios, entonces estamos hablando ¿de qué? Del nuevo hombre, de la nueva criatura, del hombre que nació restaurado por la obra y gracia del Espíritu Santo. Así que estamos hablando de esas dos cosas, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza en nosotros. Y Pablo dice, por ejemplo, en el verso 18, yo sé que en mí, esto en mi carne. Y cuando habla de carne, aquí se está refiriendo a esa vieja naturaleza, no a este cuerpo físico, a estas libritas que tenemos a veces de más o de menos en el cuerpo. No, se está refiriendo a esa vieja naturaleza que se opone a Dios, que no quiere agradar a Dios, que no le busque nada o no le ponga nada que hable de Dios. Y por esa razón, mire hermano, déjeme explicar algo. Todas estas cosas vienen a mi cabeza, si usted cree que no son correctas, no me las acepte, pero yo sé que Dios me las ha dado. Uno, usted y yo, a veces estamos predicándole a una persona, ¿verdad que sí? Y esa persona le hablamos, le decimos y esto, y la persona ni para atrás ni para adelante, como decimos por ahí. Y entonces nosotros decimos, no, es que es un burro, es que no entiende que por aquí. ¿Se está dando cuenta por qué no entiende? Porque está en su vieja naturaleza y la vieja naturaleza rechaza a Dios. Por eso es que cuando a mí me buscaban y yo me corría por allá y me ponía chores cuando iba a dejar la hija a la iglesia para decir, no, mire cómo ando, ahora no puedo entrar. O me iba con bata en el carro, pero me iba con la bata y decía, no, hoy no puedo entrar, otro día vengo. Porque esa vieja naturaleza en nosotros rechaza a Dios. Y allá afuera ninguno tiene la naturaleza nueva. ¿Qué tenemos que hacer entonces cuando vamos a evangelizar y cuando nosotros vamos o le estamos hablando del evangelio a una persona? ¿Quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? ¿Usted? No, usted no se angustie porque usted no convence a nadie. Ni a uno mismo nos convencemos. El que convence de pecado y de juicio al pecador al que nosotros le estamos hablando es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mire, hermano, ore. Ore cuando va a ir a evangelizar. Reprenda tinieblas, limpie los aires. Ore todos los días por esa persona a la que usted le está hablando el evangelio. Preséntesela al Espíritu Santo y dígale, háblale, convéncelo, yo no puedo, pero tú sí puedes. Mira, toca su corazón, entra a él. Y cuando el Espíritu Santo empiece a hacer la media obra en aquella persona y usted vaya, ese día esa persona le va a decir, si tiene razón, voy a aceptar así. ¿Por qué? Porque el hombre en la vieja naturaleza no puede de ninguna manera hacer el bien y lo correcto delante de Dios. Pero ¿qué sucede? El día que usted le dijo al Señor, te acepto como mi Salvador, entra a mi corazón, toma mi vida, ese día el Espíritu Santo entró en su vida con fuerza. Y aunque usted no lo vio, y aunque usted no lo ve, está allá dentro de usted. Y del trabajo del Espíritu Santo en usted es redarguirlo de pecado, de justicia, de juicio. Es enseñarle, es mostrarle, es hacer lo que usted ame, que se deleite en la ley de Dios. Y eso es lo que Pablo llama acá en este versículo cuando dice, porque según el hombre interior. Está hablando de esa nueva naturaleza.
esa naturaleza reformada, esa promesa que Dios dio. Saben que Dios había dado esa promesa desde Ezequiel. El profeta Ezequiel 26 hasta el 36 al 38, el Señor dice que va a poner en nosotros un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Para qué? Y lean Ezequiel ahí en su casa, 26, 27, 38. Dios no nos va a poner ese espíritu nuevo para que andemos ahí por ahí haciendo lo que queremos. La palabra dice que lo va a poner para que podamos reconocer y vivir en su ley y obedecer sus mandamientos. Gloria a Dios. Y entonces cuando usted acepta al Señor, esa promesa se cumple. Y luego viene esa naturaleza en usted. Y la naturaleza que ya estaba. ¿Por qué estaba esa naturaleza en usted? Déjeme explicarle por si alguno no lo sabe. ¿Sabe por qué estaba esa naturaleza vieja en usted? Y va a estar hasta que nosotros nos muramos en nosotros. Porque cuando nuestros padres pecaron, por designio divino, que no lo entendemos, que no lo sabemos, y que cuando lleguemos arriba quizás podamos preguntárselo al Señor, Dios imputó el pecado de nuestros padres a toda la humanidad. Y allí mismo en Romanos 5:12 dice que por un hombre entró el pecado al mundo y que por ese pecado entró la muerte. Y entonces que todos pecaron y por lo tanto todos estamos muertos, separados de la gloria. Esa es la naturaleza con la que usted y yo nacemos. Ese es el pecado que nosotros tenemos y que tenemos que bregar con él hasta el día que cerremos nuestros ojos y nos vayamos con el Señor. Cuando usted acepta a Cristo, viene su nueva naturaleza y allí están las dos fuerzas. No se le parece, mi hermano, y parece raro, pero las cosas espirituales a veces nosotros no las podemos explicar. Pero mire su vida, porque a mí sí me ha pasado. En alguna ocasión usted está haciendo algo y de repente oye como una voz allá en su interior, yo no sé dónde, en su cabeza, yo no le puedo decir dónde usted la va a escuchar, yo sé dónde la escucho. Pero usted oye algo, siente algo que dice, no, eso no es correcto, no lo hagas. Y usted deja de hacerlo. ¿Le ha pasado eso? Bueno, gócese. Démele un amén al Señor y un aleluya y un aplauso si usted quiere. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, pastor? Porque si nos pasa eso, si reconocemos que estamos haciendo el mal, es porque el Espíritu Santo está en nosotros y está trabajando en nosotros. Así que gócese, mi amado hermano. Disfrute. Y cuando le suceda eso, dígale aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque me pasa esto. Porque también muchas veces escuchamos algo, otra voz por allí, que estamos haciendo algo malo y la voz nos dice, no lo hagas, eso es malo. Pero la otra voz insiste y dice, no, nadie te está viendo, nadie se va a dar cuenta, a nadie va a saber. Y terminamos haciéndolo. ¿Por qué? Porque le decimos a la otra voz que nos dijo, nadie te está viendo, nadie lo va a saber, nadie se va a dar cuenta. Esa es la lucha, porque no entendemos lo que está pasando dentro de nosotros. Y no le hacemos caso a aquella vocecita que nos dijo, no lo hagas, no está bien. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por esto. ¿Sabe, mis amados hermanos? Para ilustrar esto es como decirle, como un carro que tiene dos choferes en el volante. Que uno va a querer ir para allá, el otro para allá o para el centro. ¿Para dónde se va a ir? Vamos a verlo en el próximo mensaje, así que lo invito a que venga para escucharlo. Pero es así. Imagínese usted y su esposa manejando por acá y su esposo por allá. Y ahora no lo vamos porque vamos por allá. Así está esto, dentro de nosotros. Y hay que reconocerlo. Había a mí como que me daba miedo al principio porque decía, ay Señor, como que tengo un monstruo dentro de mí. Créanmelo, cuando empecé a entender estas cosas, como que sentía miedo, sentía temor. ¿Qué es esto? Como que hay algo dentro de mí que me quiere más bien destruir, que no me quiere ayudar, que me quiere ver rendido, que me quiere ver humillado. Pero había otra fuerza que me decía, no, yo no te quiero así. Yo te llamé, te escogí, te traje y te seleccioné para que tú hagas esto. No solo para mi gloria y para esto, es también para tu bien. Porque al final, ¿quién va a tener la ventaja?
La ventaja la tenemos nosotros, mis amados hermanos, porque vamos a estar. Esta simple carne mortal, como dice Pablo, miserable de mí, esta, vamos a estar con el Señor eternamente, para siempre con Él. Aleluya, gloria al Señor. ¿Sabe, mi amado hermano? Por esa lucha que nosotros tenemos adentro, es que la obediencia no es inmediata. Por esa lucha que tenemos adentro, es que la obediencia de nosotros a Dios no es automática. ¿Por qué? Porque la obediencia entonces es un proceso constante y continuo de rendimiento, de sometimiento, de sumisión, de entrega a nuestro Señor. Día con día. No importa que me haya estado 14 años en un seminario. Eso no importa, eso es basura. Si yo estoy haciendo y no estoy obedeciendo lo que el Señor me está mandando a hacer. Y esa obediencia me implica que yo debo de someterme día con día a mi Señor. Y por otra parte, usted no olvide que esta carne le va a pedir satisfacción inmediata. Lo quiero pronto, así. Pero la palabra, la voz de Dios, del Espíritu Santo en nuestro interior, nos va a pedir obediencia a Dios. Aunque sea tarde, aunque sea corto, pero nos va a pedir obediencia. Es lo único que nos va a pedir. Damos gracias a Dios. Y casi estamos terminando. Porque yo creo que ya esto es suficiente, es demasiado grande para poder digerirlo. Pero mi amado hermano, hemos entendido, me he explicado, he sido fiel al mensaje que Dios me dio, que entendamos de dónde es que estamos nuestras luchas y por qué a veces nosotros no podemos levantar cabeza. Y entonces las otras luchas que tenemos es la presión del mundo. Vivimos, mis amados hermanos, en un mundo caído. Toda la mayor parte de las cosas que existen allá afuera fueron creadas, inventadas y preparadas por hombres y mujeres que tienen una naturaleza caída, que rechaza a Dios y que por lo tanto todo lo que hacen, todo lo que maquinan, todo lo que piensan y todo lo que estructuran va a ser en contra de Dios. Vivimos en ese mundo, mi hermano. Las tradiciones. Ayer mismo que estábamos en Cintiana, que mirábamos cómo está lleno de esqueletos y de cosas, esas son puras tradiciones, mi amado hermano. Pero eso influye en la vida de la gente. Tenemos que aguantar y sostenernos a esas presiones. Los valores, las costumbres, todo está en contra de Dios. Por eso, primera de Juan 5, 15, 16, si quiere anótelo para que lo pueda leer, solo lo voy a parafrasear. La palabra dice, primera de Juan 2, 15, 16. La palabra de Dios dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, no tiene el amor del Padre. Porque las cosas del mundo, todas las cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de toda esta vida, todo eso, ¿qué dice? No proviene del Padre. Eso no proviene de Dios. Y luego dice la otra parte, porque todas las cosas del mundo pasarán. Todo se terminará. Todo, mi amado hermano. Pero el que permanece, está en Dios, permanece para siempre. Así que no vamos a hablar de amemos las cosas del mundo. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el hacer la voluntad de Dios es responder a la naturaleza nueva, renovada en Cristo Jesús que hay en nosotros. Y no hacerle caso a aquella que nos invita al pecado. Y el pasaje con que nosotros empezamos estos mensajes, no sé si ustedes se acuerdan cuál era. Vamos a ver. Siempre en Romanos 12, del 1 al 3. El pasaje, por eso les dije cuando empezamos el mensaje, vamos a mantener siempre pendiente este pasaje. En Romanos 12, en Romanos 12 y en el 2 que dice, no os conforméis
¿Sí, no? Renovados, transformados, ¿por qué? Por la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, de vuestros pensamientos, de vuestras emociones, de vuestras cosas. Porque saben, mis amados hermanos, la lucha entre la carne y la lucha entre el Espíritu de Dios que mora en nosotros y el nuevo Espíritu renovado en nosotros, esa lucha tenemos que trabajarla. Es una lucha entre la carne y el Espíritu. Y el Espíritu, como dice Romanos 8:7, por ahí lo tienen cerca, Romanos 8:7, aquí está cerquita del pasaje. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces ya sabemos que en eso estamos. No vamos a nosotros a hacerle caso a la carne y poniéndonos de acuerdo con las cosas del mundo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis. Y cuando yo di el primer mensaje, hablamos de que la palabra conformar no es tan fácil. No es solamente acomodarme y sentirme bien. Es no hacer lo que el mundo hace. No jugar y ponerme un juego que ahora hago lo que el mundo hace y luego lo que la iglesia quiere, etcétera, etcétera. Es apartarnos completamente, separarnos completamente para el mundo. No acomodarnos, no convenir con el mundo ni nada de eso. ¿Sabe, mi amado hermano? ¿Usted ha nadado algún día contra la corriente? ¿En algún río? ¿Ha nadado contra la corriente? Sí, ¿verdad? Que usted va para allá y la corriente viene para acá. Y si la corriente del río es fuerte, ¿qué va a pasar? Lo regresa, no le deja avanzar, lo detiene, lo confunde, lo desvía y puede que en un momentito lo hunda completamente y allí terminó su vida. Así es el mundo, así es la corriente del mundo, mi amado. Igualititito. Nos confunde, nos detiene, nos paraliza, no nos invita, no nos permite avanzar, nos impide muchas cosas y al final nos hunde completamente en la perdición, en todo lo que ellos quieren por ahí. ¿Estamos de acuerdo? Otra lucha que tenemos nosotros así rapidito y que el hermano fue el que me la recordó, gracias a mi hermano, es la lucha que no es contra el hermano. No es lucha contra sangre y carne ni contra... ¿Qué dice Efesios 6:12? Que no es lucha contra sangre ni carne, sino contra potestados, principados, huestes de maldad, etcétera, etcétera. Mi hermano, la lucha no es con nosotros, la lucha no es con el hermano, ni con usted, ni conmigo. Nosotros tenemos que querernos, llevarnos bien y todo. La lucha, y como decía el hermano en el retiro el sábado, hay una lucha que no la entendemos porque nosotros no la podemos ver. Pero ¿sabe qué? El diablo y todos sus ejércitos, divididos en generales, en príncipes y en todo lo que sea, y eso la Biblia lo dice, está pendiente de nosotros. Está queriendo detener lo que la obra de Dios está haciendo en nosotros. No crea usted que es facilito esto. Él está queriendo ver cómo destruye nuestra vida. La palabra dice que el enemigo vino a robar, a matar, a destruir. Eso dice la palabra de Dios. ¿Y cuál es nuestro enemigo? Esos espirituales, esas huestes de maldad que están en el aire y que nosotros no podemos ver. Pero que así como Dios está pendiente de nosotros y sus espíritus nos cuidan, nos guardan, así también el enemigo produce sus ataques. ¿Cuántas personas hay que se enferman, que tienen situaciones de mente y de esas que realmente la medicina no puede hacer nada? Y luego entonces viene y la oración, el ayuno y la entrega a Dios puede establecer la diferencia en esos casos. ¿Por qué? Porque el enemigo trabaja. En primera de Pedro 5, del 8 al 9, apúntelo porque lo voy a parafrasear nomás. Dice que seamos sobrios y que seamos valientes. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Si el diablo, estamos de acuerdo, el diablo
fue vencido por Cristo en la cruz. Pero ¿quién es el príncipe de este mundo? Porque esa victoria total de Cristo en la cruz se va a dar en el momento del tiempo final, en que el Señor venga como Rey de Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, victorioso, a liberar completamente a su pueblo. Pero mientras tanto, el enemigo está controlando y manejando esto. Y por eso Dios nos advierte, hay que tener cuidado, mi amado hermano. Hay que tener cuidado. Y dice en la palabra, y me gusta esta expresión de Pedro, porque corrobora lo que Pablo está diciendo. Dice que permanezcamos, que resistamos firmes en la fe. ¿Por qué? Porque todos estos mismos padecimientos y todas estas luchas las están pasando absolutamente todos los que estamos viviendo aquí en la tierra y que pertenecemos al Señor. Así que la lucha la tiene el pastor, la tuvo Billy Graham, la tuvo todos esos grandes predicadores, esos grandes hombres que han entregado su vida con pasión a Dios. La tuvieron, mis amados hermanos, y la vamos a tener y la tenemos nosotros. Así, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque un ladrón no se va a ir a meter a una casa que está vacía, a menos que quiera ir solo a dormir. ¿Verdad que no? ¿A dónde va a ir el ladrón? El ladrón va a ir donde hay tesoros y donde hay cosas para robar. Usted y yo, así, con todas nuestras faltas, con todos nuestros pecados, con todas nuestras debilidades, usted y yo tenemos el tesoro más grande que puede haber sobre la faz de la tierra. Tenemos un tesoro que fue comprado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y que no puede ser pagada ni con perlas, ni con oro, ni con nada. Usted y yo tenemos en nuestro corazón la vida eterna en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego, la última lucha que vamos a tocar en este día. Y esta sí ya nos toca a nosotros. Y esto ya es para nosotros. Es esa debilidad que nosotros tenemos en la lucha por la práctica de las disciplinas espirituales. Mi amado hermano, cuando yo quiero orar me suena el teléfono, me llama el hijo, me llega la visita, toca el timbre. Y se los digo de verdad. Esta misma semana, el otro día estaba orando y de repente suena el timbre y yo estaba en la mejor oración, por allá no había. Mis amados hermanos, cuando vamos a orar nos duele la cabeza, tenemos sueño, estamos cansados. Cuando vamos a leer la palabra, de repente alguien llama, suena el teléfono y se me olvidó que tengo la palabra abierta, por ahí me fui. Tenemos que disciplinarnos espiritualmente. ¿Saben? Usted considérese dichoso. Por eso yo les digo a los que me escuchan y a los que eventualmente nos van a escuchar, yo lo invito a que nos visite. Yo lo invito de corazón y como testimonio a que venga y que nos conozca. ¿Sabe por qué, mi amada hermana? Porque aquí usted va a encontrar una familia maravillosa en la fe, una familia sencilla, una familia que busca, que alaba a Dios de corazón. La otra cosa que podemos encontrar en este ministerio es una sana doctrina. Y eso por seguro que cualquiera que nos visite también va a encontrar a un suficiente y maravilloso Salvador. Así que se los digo de corazón y se los digo con el corazón en la mano y con sinceridad. Vamos al principio del año. En el mensaje de final de fin de año, nosotros hicimos un compromiso de hacer de Dios nuestra prioridad. ¿Se recuerdan? Luego empezamos el año. El cuerpo de líderes planificó empezar el año con un estudio
de las disciplinas espirituales para ayudarnos a crecer más y afianzarnos más en el Señor. La hermana Maite habló de la adoración. El hermano Jorge habló del ayuno. Nuestro pastor habló del estudio de la palabra. Su servidor habló de la oración. De verdad, el deseo de nuestro corazón no era que tener tiempo o de qué hablar al pararnos aquí. El deseo de nuestro corazón es que todos juntos pudiéramos crecer en estos instrumentos que no son inventos del hombre. Están aquí en la palabra de Dios y Dios las estableció para que nosotros nos acerquemos a Él, para que lo busquemos y para ponernos en una posición en que Dios pueda decir, mi hija está orando, déjame bendecirla, déjame darle lo que me está pidiendo. Mi hija está estudiando la palabra, déjame darle más, déjame revelarle más, déjame estar con ella allí. Mi hija está sirviendo en la iglesia, déjame fortalecerla, déjame animarla, déjame que los que están alrededor de ella entiendan el valor de su trabajo y me la animen y me la motiven y me le ayuden. Mi hijo o mi hija está haciendo esto, que a mí me agrada. Esas son las disciplinas espirituales, los instrumentos espirituales que Dios ha dejado para bendecirnos, para animarnos, para fortalecernos y para mantenernos en el camino de regreso a casa. Así que esa es otra de las grandes luchas que nosotros tenemos que vencer. Hermano, haga ánimo en leer la palabra, haga ánimo en estudiarla, léala. Si usted no sabe, pregunte, pero haga ánimo en orar. Haga ánimo en servir en algo en la iglesia. Vamos a inclinar nuestro rostro, Señor. Gracias por tu palabra. De verdad, oh Dios amado, que hemos entendido que llevamos esta naturaleza pecaminosa en nosotros. Pero también hemos entendido, oh Dios, que tenemos la naturaleza maravillosa tuya, renovada y transformada por nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias. Gracias por el apóstol Pablo. Gracias por esa revelación que tú le diste. Gracias, Señor, porque en su lucha por querer hacer el bien, él descubre estas enseñanzas, esta doctrina, y nos la ha pasado a nosotros, Señor. Son muchas estas luchas, sí, lo entendemos. El enemigo es fuerte, la carne es fuerte, el mundo, Señor, es fuerte. Y nosotros a veces no queremos poner de nuestra parte para disciplinarnos. Pero ¿sabe qué, Señor? Al escuchar esta palabra y al escuchar este mensaje, ha resaltado dentro de mi corazón y de mi vida una eterna gratitud por todo lo que tú has hecho con nosotros. ¿Cómo trabajas, Señor? ¿Cómo te esfuerzas? Porque nuestras vidas se mantengan firmes y constantes en tu caminar. Si yo miro todas estas luchas, para mí es imposible. Y estoy agradecida, Señor, porque yo sé que para mí, para nuestro hermano y para cualquiera es imposible si no te tenemos a ti. Yo sé, mi Señor, que para vivir una vida que a ti te agrade, quizá no sea fácil en nuestra propia carne, pero tenemos tu ayuda, tu sostén. Tenemos tu recurso que tú nos has dado, Señor, para poder vencer y salir victoriosos en Cristo. Señor, en esta tarde lo más que podemos hacer es derramar la gratitud de nuestras vidas a ti. Y en segundo lugar, pedirte perdón, porque muchas veces confiamos en nuestras propias fuerzas, confiamos en nuestras propias capacidades y, Señor, te hemos fallado y hemos fracasado. Hoy, Señor, adquiere un verdadero sentido y una verdadera palabra. Cuando tú dices, cuando Jesús nos dijo que separados de Él nada podemos hacer. Señor, estas luchas sin ti no podemos hacer nada. Por eso, en esta tarde y en este lugar, queremos rendirnos, someternos, entregarnos completamente a ti. Ayúdanos, Señor, a andar en el Espíritu
y a no satisfacer los deseos de la carne. Danos hambre de tu palabra, disciplínanos para buscarte en oración y danos la fuerza para resistir la tentación. Padre, que busquemos cada día la llenura de tu Santo Espíritu, que produzca en nosotros el querer como el hacer de esa tu buena y tu perfecta voluntad. Declaramos que solo así, Señor, vamos a ser vencedores. Señor, que tu diestra y no sea parte de nosotros. Que tu vara y tu callado siempre estén con nosotros en nuestro caminar. Y que, Señor, hoy, Señor, toma nuestras vidas. Nuestras vidas te pertenecen. Y no hay nada mejor que rendirla allí a tus pies, como a veces cantamos. Allí a tus pies, Señor. Eso es lo mejor que podemos hacer en esta tarde preciosa. Gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias porque te estamos aquí y estamos vivos. El Espíritu ha trabajado en nosotros y te pedimos de todo corazón y en el nombre de Jesús que sigas trabajando en nuestras vidas. Gracias, Señor. Es tu pastor con nosotros.